La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos regala, por su misericordia. Yo soy insistente en esto, hermanos, y debemos darle gracias a Dios porque es puramente la misericordia de Dios actuando en cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios en esta tarde para que el mensaje, la reflexión corta que vamos a dar en esta tarde pueda edificarnos y podamos ser personas diferentes, hermanos, que ese es el propósito con el cual Dios nos ha dejado su palabra, que nos transforme y nos cambie y vivamos diferente a como viven las personas en este mundo. Bendito Padre Celestial, toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Pedimos en esta tarde, Señor, que tu Santo Espíritu nos direccione, que tú nos guíes para que todo lo que hagamos, para que todo lo que digamos y para que a partir de aquí, Señor, lo que pongamos por obra en nuestra vida sea cumpliendo con el propósito que tú le has puesto, Señor, con el propósito con que tú has puesto este mensaje, tu palabra, Señor, y que siempre nuestras vidas sean una ofrenda, Señor, de olor grato delante de ti, Padre. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor, y solo tú la mereces. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 28. Y dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y yo en esta tarde quiero que hablemos bajo el tema ausencia de gratitud. Mira, hermanos, yo muchas veces me estuve preguntando el por qué dentro de las iglesias hay personas perseverantes, hay personas fieles en su servicio a Dios, y por qué hay otras que no tienen ni el más mínimo deseo ni tampoco fruto en el servicio, en la obra de Dios. Y analizando esa situación, yo no podía llegar a encontrar una respuesta que me ayudara a entender por qué sucedía esto, por qué pasa de esta manera. Y tal vez usted se haya preguntado lo mismo algún día. Tal vez usted y yo hagamos parte de esas personas que hoy puedan ser fieles en su servicio a Dios, o tal vez hagamos parte de aquellos que no han servido o que no sirven, y por lo tanto podríamos decir que son infructuosos, somos infructuosos para Dios. Y permítame que a través de este pasaje que yo les acabo de leer podamos esclarecer este tema y dar una respuesta a esa pregunta que yo creo que no solo me la he hecho yo, muchas personas se la han hecho, y que hoy a través de este pasaje que acabamos de leer vamos a hallar respuesta de parte de Dios a esto y alertarnos sobre cuál es nuestra posición a la luz de este pasaje. Resulta, hermanos, que dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, hay un sinnúmero de personas que visitan servicio tras servicio, que se reúnen para adorar a Dios y para poder escuchar su palabra con el fin de ser edificados, porque ese es el propósito con el cual nos reunimos en la congregación. Y a partir de esto surge la pregunta: ¿qué es aquello que me impulsa o lo impulsa a usted
a cumplir con la tercera obra fundamental de las cuales hemos estado hablando a lo largo de varios mensajes los sábados, como lo habla Efesios, y las reconocemos, cada uno de nosotros las conoce, como lo son la salvación, la santificación, el servicio. ¿Qué es lo que lo impulsa a usted o me impulsa a mí a cumplir con la tercera obra fundamental, que es el servicio? Primero que todo, hermanos, tenemos que entender como creyentes que nosotros somos santificados, o sea, nosotros cumplimos con la segunda obra, que es la santificación, por medio de la palabra de Dios, con disciplina, con la disciplina que debe caracterizar a un hijo de Dios. ¿Dónde está eso? Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 7 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando yo leo este pasaje hebreo, yo digo, sí o sí, un hijo recibe disciplina. Si no fuera así o si no es así, yo no lo podría clasificar como un hijo y yo pasaría a declararlo, aunque suene duro, como un ilegítimo. ¿A qué voy con esto? Sea que usted se haya convertido hace 1, 2, tal vez 3 meses, 5 meses, qué sé yo. O sea que lleve 1, 2 o 10 años en el Evangelio o más, usted téngalo por seguro que será disciplinado. Dios toma a cada persona que recibe por hijo y la disciplina, sin excepciones, hermano. Claro, esto siempre y cuando nosotros permitamos que sea así, porque Dios espera entregarnos lo mejor conforme es y aceptemos nosotros su voluntad con humildad, pero finalmente Dios no obliga a obedecer a nadie. Y teniendo en cuenta esto, hermanos, recordemos algo importante, y es que en nuestro mundo terrenal y aún en el celestial, la herencia, las herencias son recibidas por los hijos. Nosotros, de parte de Dios, hemos recibido una herencia. ¿Dónde está eso? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y cuando yo les hablo de herencia, cuando la palabra de Dios nos habla de herencia, no implica bendiciones terrenales o abundancia en el ámbito material, en la esfera material. La herencia, hermanos, es un lugar donde cada uno de nosotros pertenecemos como hijos de Dios, y ese lugar es el reino de los cielos. Recuerda, hermanos, que entre tanto que nosotros somos parte del mundo, somos un incrédulo más en el mundo, nuestra nacionalidad pertenece al mundo. Pero cuando uno nace de nuevo, se convierte en un extranjero, se convierte en un peregrino, según la Biblia, según la Escritura. Y dice que ahora nuestra ciudadanía es celestial. En este mundo es un extranjero, porque su ciudadanía ahora es celestial. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo. Ahora, el problema de la pregunta que yo me hacía y que del tema central que estamos hablando hoy es porque hay personas que sirven y porque hay personas que no. Hay personas perseverantes y porque hay personas que no. En cuanto al servicio se refiere, no radica en el hecho de que somos hijos de Dios, como tampoco radica en el hecho de que tenemos un reino inconmovible, como aún lo dice la palabra. La pregunta a esto, las dudas son aclaradas a la luz del pasaje inicial, el pasaje de Hebreos que yo les leí, vuelvo y lo leo. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué hay muchas personas que no sirven a Dios y simplemente son infructuosos en la obra? Por falta de gratitud. La gratitud conlleva el servicio, impulsa a que se ejecute. Yo diría que la gratitud es el impulso del creyente hacia el servicio. Este tipo de personas, hermanos, que aún teniendo todas las bendiciones que ya les enumeré de manera rápida, que Dios nos ha dado de manera gratuita, por gracia, no tienen gratitud, hermanos, o podríamos decir que casi ninguna, como para intentar, por decirlo de alguna manera, retribuir al menos un poco de todo eso que Dios nos ha entregado, de todo eso que Dios nos ha dado. Me explico mejor. El servicio a Dios, hermanos, es un deseo que naturalmente fluye en la vida de un creyente, como la participación en lo que lo espiritual concierne, todo con el propósito siempre de mostrar a Dios Padre con corazón sincero la gratitud que yo tengo por todo lo bueno que ha llegado a hacer conmigo, con mi vida. Y el servicio, hermanos, no es temporal. El servicio no es por temporadas, por momentos. Y ya le voy a hablar de eso. No se trata de que haya algún mérito de salvación en el servicio. No. Pero hay que tener algo muy presente, y es que el servicio es una evidencia de una vida transformada, de una vida agradecida con Dios por su intervención para la salvación de cada uno de nosotros. Yo puedo a través de este versículo de Hebreos preguntarme, ¿tengo gratitud o realmente no la tengo? Y soy simplemente un creyente que, aún teniendo en cuenta el amor y la paciencia que Dios ha tenido conmigo, no tengo gratitud. Porque vuelvo y repito, y quiero ser claro con esto, con este mensaje, la muestra de que haya personas dentro de las iglesias que sirven fielmente, y la muestra de que haya personas dentro de las iglesias que no sirven de ninguna manera, se diferencia en una sola palabra: gratitud. Su vida, mi vida, sus obras, mis obras, y su servicio y mi servicio van a responder por sí solo a este tipo de preguntas. Tengo gratitud. Y también quiero hablar de esas personas que en su pasado ejercieron algún tipo de servicio, sea cual sea,
y según su criterio, según su concepto, esto para ellos es un motivo de orgullo, muchas veces aún de suficiencia, para jactarse de que son personas con gratitud. Pero mi pregunta para ellos también es, ¿será que la gratitud a Dios tiene límites o tiene algún final? ¿O será que el servicio a Dios es mientras tengo el deseo de hacerlo? Porque básicamente así se practica aún en muchos lugares hoy. La primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esas personas, hermanos, que viven de su pasado, que se mueven por su pasado y se jactan de lo que hicieron alguna vez delante de Dios, yo lo igualaría a un recolector de cenizas. ¿Por qué? Porque voy a hacer una pregunta. ¿Para qué sirven las cenizas? Para nada. Las cenizas hacen parte de un recuerdo de lo que alguna vez fue alguien. ¿Pero de qué sirven? De nada. Solo son un recuerdo. ¿A qué voy con esto? Dios no se va a agradar de este tipo de cosas, ni de las personas que viven en el pasado, ni de aquellos que de ninguna manera ejercen algún tipo de servicio. Dios no se agrada con obras exteriormente muy espirituales o actitudes muy rectas desde nuestro comportamiento. Dios se agrada con la obediencia, hermanos. A Dios se le agrada con temor y reverencia, como dice Hebreos. Y en pocas palabras, ¿qué quiere decir temor y reverencia? Conocimiento y sometimiento. ¿Por qué digo esto? Porque si yo me someto a Dios, yo voy a permitir que haga lo que sea necesario conmigo, conforme está su voluntad. Todo con el fin de cumplir con su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y soy insistente en esto y lo he dicho en varios mensajes: santificación y servicio. Esas tres obras para Dios son fundamentales, partiendo de la salvación, que ya la tenemos los hijos de Dios, pero a partir de ahí la santificación y el servicio. Y pongamos, hermanos, yo diría cuidadosa atención cuando Dios recalca este tipo de cosas, porque últimamente hemos estado hablando mucho acerca de estas obras en la vida del creyente, tanto individualmente como en la misma iglesia. Y si Dios ha hablado de esto es porque algo está tratando de decir, hermanos. Entonces hay que prestar mucha atención, hay que estar muy atentos. Dios espera que a su palabra, cuando Él hable, nosotros estemos muy atentos. Se ha insistido mucho, hermanos, en reiteradas ocasiones acerca de la importancia del servicio y de no perder el tiempo en la vida cristiana. Eso es vital, y no retroceder, porque si nosotros somos de aquellos que nunca han servido, no hemos llegado a dimensionar en nuestra vida lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si somos de aquellas personas que hemos servido por temporadas o tal vez hoy ni lo estemos haciendo, entonces sí servíamos, pero servíamos a los hombres. Nosotros no podemos vivir del pasado, porque el pasado no tiene valor para Dios. Eso no es una excusa o un argumento delante de Dios, como tampoco tenemos excusa o argumentos para aquellos que no ejercen ningún tipo de servicios. En ambos casos, hermanos, cualquiera de los dos, la ausencia de gratitud se refleja en nuestra vida cristiana. Entonces, la invitación, y para ir terminando, hermanos, con esto, es a meditar y a pensar: ¿tengo yo gratitud? ¿Será que en mi vida verdaderamente hay gratitud por lo que Dios ha hecho por mí? Vuelvo y repito, Dios no va a obligar a nadie. Dios no va,
someter a nadie por la fuerza. Dios espera que nosotros permitamos que Él cumpla ese propósito en nuestra vida. Y vuelvo y repito, santificación y servicio, propiamente de lo que estamos hablando hoy, servicio, hermanos. Si yo tengo gratitud, yo voy a servir, y no por temporadas o por momentos. Yo voy a servir siempre, no cuando yo quiero, no cuando me siento de ánimos, siempre. ¿Por qué digo esto? Porque yo entiendo y comprendo de que lo que Dios hizo por mí no tiene valor alguno. No hay cómo pagarlo. O sea, no se puede, cuando digo no tiene valores, no se puede contabilizar. Y cuando yo sé eso, tenga buenos días, tenga malos días, tenga días que no parecen que vayan las cosas tan bien, o tenga días en que las cosas vayan supremamente bien, yo sigo sirviendo, porque mi vida espiritual no se mueve por emociones. Y eso es importante que lo tengan muy en cuenta, hermanos. La vida espiritual no se mueve por emociones. La vida espiritual no se mueve por cercanía, por amigos, no se mueve por personas muy cercanas, no se mueve por familia, no. La vida espiritual es usted o yo con Dios, nada más. Y la vida espiritual es hoy, mañana y siempre. El caminar cristiano es hoy, mañana y siempre, sea como sea, estemos bien, estemos mal, tengamos dificultades, problemas o como sea. Y funciona exactamente igual en el servicio. El servicio es esté bien, esté mal, como sea. ¿Por qué le digo esto? Porque aún en los momentos más difíciles, si yo soy perseverante, tanto en mi vida espiritual como en mi servicio, yo le estoy mostrando a Dios de que yo tengo gratitud por lo que Él hecho, por lo que Él ha hecho por mí. Porque yo no me muevo por cómo me sienta, sino que yo me muevo por la gratitud que tengo en mi corazón por lo que Dios ha hecho por mí, hermanos. Vuelvo y repito, en ambos casos, sea que yo nunca haya servido, o sea que sirva por temporadas o aún hoy no sirva, la ausencia de gratitud se refleja en mi vida, se refleja, hermanos. Entonces, tenga muy presente esto, medite, hermanos, meditemos en lo que Dios habla, en lo que Dios dice, porque vuelvo y repito, algo está tratando de decir Dios, y Dios quiere algo con nosotros, y Dios nos quiere bendecir, pero muchas veces las bendiciones de Dios las frenamos y las retenemos nosotros mismos, hermanos. Vuelvo y leo el pasaje para terminar. Hebreos capítulo 12, versículo 28, perdón. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, una herencia, hermanos. Tengamos gratitud. Y mediante ella, ¿mediante qué? Mediante la gratitud que yo tengo por lo que Dios ha hecho por mí. Sirvamos a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo sirvo yo a Dios? Agradándole con temor y reverencia. Como les decía ahorita, conocimiento. Conocimiento y sometimiento a la voluntad de Dios. Prestemos mucha atención a la escritura, hermanos, porque en la escritura tenemos muchos tesoros y Dios tiene mucho que decirnos. Y mire este solo pasaje, todo lo que tiene para decirnos. Prestemos mucha atención. Dios espera y Dios quiere que le sirvamos con gratitud. Por eso el autor dice, tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios. Porque si nosotros servimos mediante las emociones, estaríamos en una montaña rusa. Porque hoy podemos estar bien y mañana no. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y yo espero que de verdad este mensaje pueda servirnos para meditar y reflexionar con sinceridad delante de Dios y preguntarnos, ¿tengo gratitud? O como dice el título del mensaje, en mi vida hay ausencia de gratitud. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor.
Gracias porque a través de ellas que nosotros somos edificados, es que nosotros somos cambiados, Señor. Yo te pido, Señor, que meditemos, que reflexionemos, Señor, sobre cómo es mi conducta en la vida cristiana, cómo estoy viviendo la vida cristiana, cómo estoy caminando en la vida cristiana. Porque muchas veces podemos creer que estamos muy bien, cuando en realidad nos falta tanto, Señor, por cambiar, nos falta tanto por madurar, Señor. Y tú sigues esperando mucho de que nosotros permitamos que tu palabra obre en nuestra vida para ser cada día mejores personas delante de ti, Señor, y ante este mundo, Señor, el de pecado y maldad. Yo te bendigo, te doy gracias por cada una de las personas que escucha este mensaje. Te pido que bendigas sus familias representadas, que los bendigas a ellos y que tu palabra pueda dar fruto al 100 por 1, Señor, para que cada día podamos ser diferentes y mejores para ti. Toda la gloria y la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.